Tengo a mi lado a dos grandes escritores, trotamundos, nómadas del alma y de la literatura, por tanto, escritores que llevan el viaje dentro, no solo el viaje este circular que tenemos en nuestras mentes, sino el viaje circular de la vida, porque un viaje es, en definitiva, el trasunto de la vida, que es otra cosa que ese trayecto que nos lleva del nacimiento a la muerte, pasando por la admiración, la felicidad y el dolor. Entonces, estos dos escritores que han indagado en lo que son las señales humanas de la tierra, allí donde el hombre ha pisado para entender mejor de dónde viene y hacia dónde va, esas pisadas de la geografía están en su obra y seguramente estarán también en el diálogo que yo trataré de propiciar entre ellos en esta segunda sesión del ciclo que desde hace años, con un esfuerzo muy importante, realiza Mariluz Barreiros con la cooperación necesaria e imprescindible de Mapfre, que aquí nos acoge a todos nosotros. Yo me siento muy orgulloso de estar aquí, primero porque soy admirador de la obra de los dos escritores que me acompañan, y sobre todo porque he visto cómo Mariluz ha reproducido en el alma de quienes la conocemos el latido de una personalidad extraordinaria y por tanto extraña de los años 60, que fue cuando yo era un adolescente y le leía a mi padre en Tenerife todas las noticias que se publicaban sobre un hombre al que él admiraba y que se llamaba Eduardo Barreiros. De modo que hay una relación sentimental entre este acontecimiento y mi propia vida. Después de este exordio personal, a mí me gustaría presentarles a mis contertulios. Me gustaría que fueran ellos los que un poco hicieran el diapasón de este encuentro. Me gustaría preguntarles, Cés habla español, entiende perfectamente, no escribe en español porque Ciruela no se lo ha propuesto todavía, pero vive mucho tiempo en la isla de Menorca. Él convirtió el Camino de Santiago en una ruta universal, europea, literaria y laica, y digamos que es como un español, siendo por tanto un europeo. Me gustaría primero, Cés, ¿qué es un viaje? ¿Qué es un viaje para ti? Uy, esto es una pregunta muy abstracta, ¿no? Puedo solamente decir lo que me pasó una vez cuando yo he dejado la casa de mi madre con un mochillo para hacer autostop sin saber lo que pasaría, y nunca ha cambiado después. Y tengo la idea de que nunca he vuelto a casa verdaderamente. Pero yo puedo, si me permites, leer dos frases solamente, porque está en mi libro Hotel Nómada. Escribiendo siempre es mucho más fácil de decir las cosas. Y digo, el origen de la existencia es el movimiento. Esto significa que la inmovilidad no puede darse en la existencia, pues de ser esta inmóvil, regresaría a su origen, la nada. Por esta razón, el viaje no tiene fin, tanto en el mundo superior como en el mundo inferior. Estas palabras, no son mías, figuran en el Kitab al-Asfir, el libro de la revelación y los efectos del viaje,
un extenso relato de viajes del sabio árabe del siglo XII Ibn Arabi. Es un tratado de carácter místico, de honda religiosidad y el que todo, Dios, el universo, el alma, se enmarca en el signo del movimiento. Un movimiento que se diseña a lo largo de todo el libro con el nombre de viaje. El viaje no acaba nunca, Paul. En el caso de Paul Terux, quizá ha ocurrido lo mismo que con Nottebohm. Saliste un día de casa y ya no has parado, ¿no? Ahora acabas de hacer un viaje enorme en automóvil por todo Estados Unidos. Me gustaría saber qué deja en ustedes el viaje, qué es para ti el viaje y qué deja en ustedes el viaje. Primero Paul y luego Cés. Voy a darle una respuesta corta a Cés. Es una pregunta difícil. Yo creo que un viaje es dejar el hogar, la casa, dejar sus padres, la familia, partir. Y en cuanto, él lo ha sugerido, pero es dejar el hogar. No, somebody is translating. Someone is translating. I'm translating. Your words have been translated. Porque, I'm sorry, I don't speak siento, Spanish, no hablo español. Your translator is better than me. Su Do you understand what I'm saying? That leaving Sí, home, el dejar el hogar, en cuanto se deja el hogar, ya uno viaja, porque you've left everything ha that's dejado familiar. todo lo que sea familiar. Cuando se deja lo que es familiar, You're a stranger, uno es and you're extraño, in a un strange extraño, place. y uno se But, encuentra en un the lugar question you extraño. asked is, Pero la pregunta que ha about hecho es my trip? sobre Yeah, mi viaje. Your trip. I was when I was told Cuando se me that, when I dijo, was invited to cuando this, se me invitó Congress on, a este literature and the congreso automobile, sobre I began to literatura think, y automóvil, what's yo important to pensé, me ¿qué es in importante travel is para mí en the los freedom, viajes? the Para mí liberation lo that you importante feel in es travel. la libertad, And one la of the liberación constraints que of uno travel siente. Y uno is de the- los is the límites way we es travel, la by bus, forma by train, como by plane. viajamos por autobús, tren, avión. Someone else is driving. Alguien está, Someone else es otra persona el que is in está charge. conduciendo, el que es With the responsable, pero con el you're in coche es uno mismo. It's such a profound Es difference. una diferencia muy The only profunda. thing that I La compare- única can cosa compare con lo cual yo lo puedo in an comparar, automobile is estar en un walking. coche, es So we have andar, walking, caminar. and we have driving your car, of Tenemos course, maybe el a bicycle, caminar, but, quizás una to bicicleta be o independent conducir. of all other, Pero para drivers estar or all other people who are independiente determining your route is de an todos los amazing, demás almost revolutionary es thing. casi una cosa revolucionaria, So in earlier increíble. times, Cés was mentioning that the nomadic Cés world, you're on a horse. mencionaba en Being on a la horse is época the equivalent nómada of having a había el So I drove caballo, que era 7,000 equivalente. kilometers En mi last último month viaje, el my último home mes, mes to a pasado, part of America conduje that's very 7.000 strange to me. kilómetros I could only de have mi done it hogar in a a un car. lugar muy I drove to the American South, to the deep South. que yo no conocía. Fui al North sur, Carolina, South a la Carolina, sur Georgia, profunda, a Carolina del Sur, Alabama, Alabama, and Georgia y Mississippi, and then I went Mississippi, back y via luego volví Tennessee. But por Tennessee. I had never been there before. Nunca había And estado to be allí. in my Y own para country, estar en mi but propio to a place país, that I had pero a never un been lugar before, que nunca and había also estado, to a pero place that también was a un very, lugar very que poor. era muy, muy Poorer pobre, más than- or pobre as poor o tan as pobre almost anything I've seen como in my cualquier traveling cosa life. que he visto en It's quite mis viajes. astonishing. Es bastante Because sorprendente There's an porque election on at the moment. hay Everyone una talks about the elección, middle todo el class. mundo We have está to save the hablando de la middle clase class. media, hay The que middle class is salvar a la overtaxed. clase media, But there's a sus class impuestos, under the pero middle hay class. una clase por And in a debajo way, you can only see que it, I mean, in solamente se America, puede in a ver car. en Estados Unidos en coche. That I felt was both, Y yo sentí a que esto revelation to era me una and something that I revelación could only have y done algo que independently. solo This pude is- hacer well, de this is forma very independiente. strange because Sí, esto es muy sorprendente porque when I made cuando the same yo hice el mismo viaje hace unos 30 años, creo que hace unos o más de 30 años, de Nueva York Los Ángeles, a Los and then Ángeles from- y luego from más tarde Louisiana, de Luisiana. and,
y especialmente en Texas, siempre sentí, ya que conocíamos Texas por las películas o el desierto de California, yo sentí que yo caminaba sobre subtítulos, porque vemos estas cosas como tal, y yo creo que esto es muy extraño. Tú, siendo americano, no fuiste entonces y fuiste a China y Kazajstán, y en cambio para mí lo exótico era Estados Unidos. Luego, más tarde, fui a otros lugares. Creo que no se puede viajar en su propio país hasta que se vuelve extraño para uno. Cuando se tiene el concepto exótico y extraño, luego se puede viajar. Sí, entonces se ve que no eres holandés, porque en una hora estarías fuera del país. Pero lo que dices es verdad. Estando en Japón, y voy a menudo a Japón, y volviendo a Holanda, se da cuenta uno la esencia del país de uno. Pero es muy difícil. Los vecinos pueden ser más extraños que las personas en Kazajstán o en China o en Patagonia. ¿Quiénes son los vecinos? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan sobre uno? Esto es la primera cosa. El segundo, nivel económico, el viajar en parte de América que siempre ha sido pobre, que todavía es pobre. No los capitales. Charleston, Carolina del Sur, es muy rico, pero a 2 horas en coche de Charleston se va 2 horas y media. Es el tercer condado más pobre de Estados Unidos. No hay nada, parece Mad Max. ¿Qué aspecto tendría el mundo cuando termina? Esto es el aspecto que tendrá el mundo cuando termine. Todo está cerrado. Pero cuando dices que tus vecinos, propios vecinos, dijiste algo sobre los vecinos. Los vecinos pueden ser extraños. ¿Quiénes son? No es porque realmente les entiendes. Si estás en Kazajstán, tú te comunicas, o en Japón, o en el tren transiberiano, pero cada punto del idioma de tus vecinos tú lo entiendes. Significa que hay alguien allí con quien puedes tener más conocimiento de los acentos o así que otros extraños, porque lo que hacemos en viajes en esos países lejanos es interpretar. Pero si yo estoy en una cierta región holandesa, yo obtengo más, claro. Quizás por esto no lo hacemos. Eso es una cosa, pero también creo que se obtiene más cuando se viaja entre personas que uno conoce o es capaz de conocer, pero también es un aspecto de viaje que es voyerismo romántico. Cuando uno viaja en su propio país, uno no es un voyeur. Hay una conexión con ellos que a veces es bastante molesto. Bueno, lo que quería decir es en fin, una cosa hacia este congreso es que mi descubrimiento en viajar por automóvil en mi propio país era una cosa que nunca pensé hacer antes. Muchas personas lo hacen. Henry Miller, James Agee, Erskine Caldwell escribió El pequeño acre de Dios en la carretera de tabaco. Muchas personas, Steinbeck, Edith Wharton tenía un coche, Henry James iba en coche con ella. Así que hay una gran tradición de escritores viajando en coche. Hay un autor holandés ahora que hizo el mismo viaje que hizo Steinbeck. Solamente este año lo ha hecho. Voy a presentarles algo que me recuerda el nombre Rudyard Kipling. Yendo en un coche con la lentitud característica de esos tiempos
¿Qué hace la rapidez para uno que viaja? La velocidad. ¿Qué hace la velocidad? ¿Qué ha hecho la velocidad del viajero? ¿Qué deja la velocidad en el viajero? ¿Cómo ha cambiado? Depende. Si se toma avión, eso es velocidad. Pero también si uno vuela no se ve nada. Esto está fuera de la cuestión. Se llega a algún sitio, pero que uno viaja en coche y se viaja lentamente y se sale del coche muchas veces, entonces tiene sentido, pero si uno simplemente va con rapidez, esto yo no le llamo un viaje normal. Hay que parar. Yo también tengo que pensar en un libro que enseñaba en el este, y cada año iba con su esposa, él no conducía, ella conducía, yo creo que es lo mismo, y paraban en todos los moteles. Con mi esposa he hecho lo mismo por Estados Unidos, porque cuando uno conduce de San Diego a Vancouver, no se piensa, se hace. Luego, en verano, yo vivo en Menorca y yo vivo al lado de Mahón, en San Luis. Y algún día vamos a Ciudadelas, que está a 44 kilómetros. Decimos, ¡oh, qué lejos, por Dios! Y entonces hay algo en la mente que toma una decisión, y creo que es un placer de conducir en la costa oeste de Estados Unidos y estar en un sitio como Walla Walla o en un motel para personas de la tercera edad. Escribió Lolita en esos moteles, y la historia de Lolita es la historia de un viaje por carretera en Estados Unidos. Yo también en una isla, en Hawái, y yo estoy de acuerdo que mi esposa dice, vamos a Kailua. No, está demasiado lejos. Yo no he estado allí en 2 años. Están al otro lado de la isla. Pero si uno vive en una isla, uno tiene la palabra aislado, significa que se encuentra en una isla y obtiene una mentalidad de isla. Porque las personas que viven en una isla tienen una noción metonímica de ellos. La vida isleña, vienes de Tenerife, así que lo sabrás, pero la vida isleña es muy separada, y cada comunidad en una isla es una isla en sí. John Donne y su poesía, el hombre que es isleño piensa toda su vida que dejó la isla, pero la isla se encuentra dentro de él. Hay otra visión también. He intentado analizar por qué en Menorca le digo esto está demasiado lejos. También tiene que ver con el aislamiento, pero el temor del aislamiento. Hay cierta cantidad de claustrofobia. Si yo no pienso que Ciudadela está lejos, entonces me encuentro en un sitio muy pequeño. Y yo no quiero estar en un sitio muy pequeño. Es crear uno mismo distancias. Los problemas que este país tiene. Menorca. ¿Hablan catalán? No, hablan menorquín. Y están muy orgullosos. Uno. Y en segundo lugar, tengo que decirles que yo he visto en alguna casa en Menorca una pancarta, catalans a casa, en inglés, catalans go home. O sea que la isla están en contra de aquello, lo otro. Voy a decirles sobre Menorca, donde él vive desde hace años en verano. Era también donde vivía Albert Camus. Y durante muchos años fue prohibido
Camus in Menorca. de Really? So, Camus well, this is en Menorca. But Yeah. I want to, But why? ¿Y por qué? because the municipality didn't La know that municipalidad Camus was so no important, as sabía que being era tan proud of importante having como him escritor y among no, their está- no neighbors, sé- ¿no? y no- You know, no- Camus had one great fear. él tenía he was a un very temor. brave man, Albert Camus, but he had one great fear. Do you know Tuvo what it was? un temor muy grande. Yeah. ¿Cuál? He was afraid of Era- riding in an automobile. You know how he died? Tenía miedo En un de los automóvil, coches. yes. En un coche with his murió. publisher beside. Yeah. But let me Pero- go So back. never drive with your publisher. Yeah. Yeah, Just yeah. drive yourself. Hay No, que but he also conducir said- uno but mismo. he also, Camus Pero also también You can go Camus with Ophelia dijo, Yes, easily. she's very careful. Bueno. I know. But Camus also Camus said, dijo también in one of his notebooks, en una that de the sus greatest anotaciones solitude que la a mayor traveler can know soledad que is riding in un a car. que It's actually un, praised for riding uno que in a car. viaja puede Listen, sentir es there's ir en an coche. anecdote, Hay una anécdota by a Spanish bullfighter por un torero that he has de un to- torero español has to que be with que has tiene to do with trata the con discussion you were having la now discusión que about, tenían ahora being sobre near or not. estar cerca o lejos. But that I have to tell in Spanish. Eso lo tengo que Este decir en era el español. torero This Rafael el Gallo, was the era bullfighter sevillano. Rafael el y Gallo, fue who a was from Seville. Santiago de Compostela He went to Santiago, Compostela, a to- torear toros. to a Cuando bullfight. terminó la corrida, And when su the cuadrilla bullfight le dijo, finished, "Maestro, said ahora vamos al his hotel." colleague said, Y Maestro, el now we maestro will dice, go to the "Al hotel. hotel no. He said, no, Ahora not to the vamos a hotel. Sevilla, Now we go to que Seville, está a 600 which kilómetros. is at Y 600 la kilometers. cuadrilla dijo, And the "¿Cómo? colleague said, A Sevilla, how to Seville? Sevilla está muy lejos. Dice, Seville Sevilla said lejos, it's far away. lejos está esto. Sevilla está donde far tiene que away? estar. No, Santiago Compostela is far away. O sea que es la So mentalidad or his desea mentality el lugar wishes y el deseo the place convierte el and lugar the en desire próximo o turns lejano, a place close or far You away. said something which I But think is important. you, The solitude in the dijo car when you're algo driving que alone es importante, la over a large soledad distance. que se Because siente you are cuando then uno enclosed va in a a una metal larga frame, distancia, porque está uno separated encerrado from the en world un and marco yet in the metálico, world. separado del mundo pero dentro del Something mundo. happens to your Algo mind. There's ocurre en much la mente. that you can think over. And I remember Y yo I was recuerdo, not traveling alone. yo no viajaba solo. When I wrote this book in Cuando the Dutch escribí mountains, este libro, I was driving on the yo road, with, conducía with all the por la accidents, carretera. not accidents, I shouldn't say accidents. No, accidentes no. De repente vi A resemblance un parecido between driving on the entre road. conducir I en la had made carretera. my protagonista, my protagonist Sí, mi was protagonista a era Spanish engineer un of ingeniero roads, a road español engineer. I mean, that de was the carreteras, principle, who in his free time que en wrote su books. tiempo libre escribía And he claims that libros he y knew él Holland decía when it que was conocía much bigger. It went muy bien all over the Holanda Balkans. y But creía the que era idea más came to me grande. when I was Pero la driving idea on a me country vino road cuando yo iba near por Zaragoza. I una was on my carretera way to the monasterio de campo Aulade, y por Carthusian Zaragoza monastery. yo iba And a un suddenly this monasterio idea came to de me. Cartujos And not y only that me vino la the idea. came, but the La man idea came with viene, it, pero el and hombre the vino whole con book ello came with it y in todo half el an hour. libro en So, media but hora. I knew one Pero thing, I yo must not stop driving. Pero yo So I sabía, said to my no wife, debo parar de take a conducir. book out and write Saca un down libro y everything I escribe say. todas las cosas que yo digo, but le dije a mi I should mujer. not stop Pero driving. no tengo And que as parar long de as I conducir. drove, Y until we mientras were yo at the monastery. conducía hasta que And llegamos that- al the whole monasterio, result is that book. todo el resultado And- fue ese libro. And then all kinds of Ella fue tomando comparison, todas what las happens to you when the anotaciones road does y this, las or when there's a stop to comparaciones que stop, when hace there is a cuando source in si Manantial, uno pasa por o una algo curva, si hay para que parar. pararte. That happens when you're reading a book Esto too. ocurre That would cuando be uno good lee el for the libro. reader. That's what Eso the sería reader would bueno like. para el lector. There Eso es is lo que a al lector le connection gustaría. Hay between una driving conexión and entre writing, I conducir think. y escribir, And creo. when you're driving, Cuando you can conduce, enter se what you puede say is entrar. almost a trance-like state. Es But- casi but- uno but puede driving entrar itself en can induce tránsito a y eso trance-like puede state. inducir I mean, un I just estado. had this experience. Yo But tuve esa another experiencia, helpful thing is the pero road una itself. cosa es la On carretera a en good sí. road, En you una don't have to buena think carretera about, no hay que pensar
sobre negociar sobre los agujeros, los hoyos. Ir en coche en África es muy distinto de ir en coche en otro país. En un país con malas carreteras, uno está atento a la carretera. Pero cuando la carretera no es un problema, se puede entrar en un estado zen. El paisaje le rodea. Pero Estados Unidos es muy bueno porque es enorme y no se permite llegar a cierta velocidad. Sí, solo se podría escribir poesía o historias cortas. Yo estaba pensando sobre lo que dijiste, pero las carreteras largas, las carreteras rurales, no sienten más, que sienten que están viajando más, que las largas distancias, como las películas de Hollywood. ¿No es mejor tener carreteras cortas? Pero una distinción esencial es que la carretera, viajar en coche por carretera, es el concepto que cada carretera que uno encuentra lleva a casa. Si uno se monta en un avión no es verdad, si en un barco no es verdad, pero si parte de casa en coche, la carretera le devolverá a casa, y al igual que a un lugar exótico. Así que viajar en su propio continente, quizás porque es su coche, es tu coche, y sabes que el coche tiene que volver a casa. Pero si conoces a alguien muy pobre, como me pasó a mí, yo me encontré con personas que apenas tenían que comer, no tenían calefacción, no tenían dinero, esperanzas, viven en la misma carretera que yo, no el mismo mundo. Si ellos montaran en un coche, podrían llegar a casa, a mi casa. No es como en la India, que ven a una persona muy pobre en la India, pero es distinto porque están en un país distinto, en otra carretera. Pero estar en el propio país, en la misma carretera, esto es preocupante. Pensamos de la India siendo un país muy alegre, muy exótico para ir, pero cuando uno se encuentra allí, la vida es muy dura. Y eso también lugar en las Canarias, porque nos creen que estamos en el paraíso, pero también tenemos problemas. Cuando llegan a un país que tienen en mente, van por avión, por tren, en coche, ¿cómo conciben el país o el lugar antes de ir? ¿Cómo se hace este viaje mentalmente? Which is Roads to Santiago, but in Dutch, in my own language, and in Spanish, it was called El Desvío por Santiago. So I traveled around all of Spain before finally coming to Santiago. And one idea, of course, is that all roads are interconnected, which never stops. You know, if you could drive forever and ever and ever and not go to Santiago and still stay in Spain, you could drive around for 10 years if you wanted to. Roads are very, very, very intriguing. I must also... Yeah, I see, I heard thunder and bliksem. No, I remember when I did this trip, first hitchhiking in the early 50s, trips to Spain, there were no autopistas. Después ya... First of all, that is a... en autopistas, y esto fue una cosa totalmente nueva, porque llevaba viajando ya casi 60 años y no se notan los cambios porque ocurren tan gradualmente. Pero para mí, lo mismo que Paul dice para América, yo viniendo de un país que está muy poblado, que es pequeño y que tiene más personas por kilómetro cuadrado que cualquier otro país, la idea de la libertad que yo tenía en España, mediante trabajar en la forma que viajaba, primero haciendo autostop
y después con mi propio coche, primero con una moto y después con mi propio coche. Imagínense ustedes todo el tipo de cosas en las que hemos conducido a lo largo de nuestra vida. Bueno, esto daría para otro capítulo. Sí, pero es interesante porque yo recuerdo que tenía un 2 caballos, cosa increíble. Y ahora finalmente tengo un coche que me encanta, que es un Saab. Y entonces va y han ido a la quiebra cuando ya yo me había comprado el Saab. Bueno, ¿y usted cómo se prepara mentalmente para abordar esto? Bueno, yo trato de no tener ninguna idea preconcebida. A mí me gustaría, bueno, primero, no le pido a la gente que me cuente nada de un lugar. Simplemente necesito saber las cosas esenciales, pero no me gusta tener ideas preconcebidas. Me gusta abordar un país como si no conociera nada de él y tuviera que averiguarlo todo por mí mismo. Y de esta forma, aunque he leído libros o había leído libros sobre el sur de Estados Unidos, yo quería realmente preguntarle a la gente, escuchar. El viaje tiene mucho que ver con la escucha. Tenemos que tener los menos prejuicios posibles, las menos ideas preconcebidas que resulte posible. Y entonces tenemos que entrar en el viaje de la forma más inocente. Y una de las buenas cosas del viaje, la India, por ejemplo, o cualquier país cálido, la gente vive fuera, vive en la calle, viven en el umbral de las casas, pero en cambio en los países fríos, la gente vive dentro de las casas y es muy difícil penetrar en la vida de un país frío. Sí, me he dado cuenta de que no he respondido a la pregunta de Juan, ¿cómo se prepara uno? Bueno, esto es exactamente la misma cosa. Yo no me preparo, tengo una idea general sobre el país, pero me dicen, bueno, pero ¿cómo sabía usted todas estas cosas sobre España? Bueno, porque yo escribía siempre. Mucho tiempo después volví a casa con todas mis notas y las dejaba poco más o menos que se pudrieran ahí quietas. Y después ya compraba cosas locales y hay tantas pequeñas editoriales que tienen pequeñas historias locales sobre Soria, sobre Jaén. Y tengo una colección muy curiosa de libros que no volveré a leer probablemente nunca más, pero de ahí extraía detalles, pequeños detalles. Usted ha mencionado a muchos escritores en este libro. Este último libro y este es de Alfaguara. Bueno, yo no sé si el director de Alfaguara conduce, pero en todo caso es una persona muy segura. Bueno, y después les leeré ya un extracto sobre andar, sobre caminar. Bueno, esto es una antología de mis aspectos favoritos del viaje, y uno de ellos es andar. Bueno, yo quería señalar 2 casos de personas, de escritores, que desafían el viaje tal y como nosotros pensamos que debiera ser, como por ejemplo la autopista del sur de Cortázar, o sobre todo el último libro, or particularly the last book of Julio Cortázar, de la cosmopista. The Autonauts of the Highway, the last trip. He challenges with his wife, who is Canadian, a photographer. He defies the length of the highway, and he stops and he tells everything that happens in the highway. And this is really unusual.
Sí, pero tengo que añadir que él sabía que su mujer se estaba muriendo, se iba a morir enseguida, y por lo tanto era un viaje muy especial. Entonces él anota todo tipo de detalles que normalmente no serían cosas a las que prestaríamos atención. Él describe todo, gasolineras, y de hecho, al final de este viaje ya murió. Entonces es realmente... Sí, es un libro fantástico. Es un tipo de viaje del alma, en este caso. Dos almas juntas en una gran camioneta que la llamaban elefante. Pero cuando un viaje se convierte en literatura, bueno, ¿cuándo piensa usted durante el viaje o mientras realiza el viaje? ¿Dónde piensa usted esto va a ser literatura? Lo voy a poner en una forma literaria. Bien, hay dos tipos de viajes, uno del que se escribe y otro del que no se escribe, y los dos tienen sus ventajas. Es una gran cosa viajar y no escribir. Yo soy un escritor compulsivo, tengo auténtica manía por escribir, pero siempre tomo notas, pero no siempre las publico. Entonces la idea de viajar en este estado hipnótico, en un coche, por ejemplo, no se puede escribir cuando se está en un coche. Bueno, sí se podría hacer, pero yo nunca lo haría. Se podría dictar. Hands-free, and you could, I'm seeing this, I'm seeing that. That would be horrible, I think. Eso sería terrible, yo creo. Yo nunca podría hacer eso. Bueno, al final del viaje se recuerda, pero y si está usted pensando del viaje que no se escribe. Yo hace exactamente un año estuve en África y tengo una lista de lugares a los que quiero ir en mi vida. Los estados del sur fueron unos, Groenlandia fue otro, y siempre quería ir a Angola y nunca había ido. Yo viví en África durante 6 años, fui profesor y entonces escribí bastante sobre África, pero nunca había visitado Angola. Y entonces siempre quise trabajar por tierra. Y este es un ejemplo de no tener ninguna idea preconcebida. Incluso si vamos a Namibia, Botswana, Zambia, que son países fronterizos, nadie me Angola, porque es muy difícil. Hablé con un africano que me preguntó, ¿y a dónde vas? Y yo dije, voy a Angola, y me dijo, ¿conoces a alguien allí? No. Y me dice, ¿has estado allí antes? Y yo dije, no. Y me dijo, pues es una pesadilla, una auténtica pesadilla. Y además los africanos hablan portugués en Angola. Cuando me dijo es una pesadilla, yo dije, perfecto, esto es lo que quiero. Sí, claro, eso es lo que quería. Porque ¿de qué queremos escribir? ¿De ir a Biarritz o la Costa del Sol? ¿O una pesadilla? Si estamos escribiendo, preferimos escribir sobre una pesadilla, no sobre unas vacaciones. Bueno, el último viaje complicado, que no fue una pesadilla, bueno, el mío sí fue una pesadilla, fue realmente una pesadilla. Lo que me dijeron fue cierto. Bueno, estoy ansioso por leerlo. Pero lo difícil, y esto no lo hice solo, lo hice con mi mujer, y anduve mucho y también trepé mucho. El libro todavía lo estamos escribiendo. Es la peregrinación en Japón de los 33 templos. 33 manifestaciones de una diosa, y es muy interesante en sí, pero normalmente también se puede decir que es una pesadilla, porque la logística es tan difícil, tan complicada. Los japoneses no hablan inglés, tienen un conocimiento muy pasivo a veces, pero además no quieren hablar con nosotros, o no se atreven a hablar con nosotros, piensan que están cometiendo errores.
Entonces, si uno está en la estación de Kioto y tiene 24 plataformas y no podemos leer nada, y tenemos que ir ahí a un pueblo y de ahí coger un autobús a otro pueblo y luego empezar a andar. Bueno, yo creo que estamos muy orgullosos de haber conseguido visitar los 33 templos y volver a casa. Pero la logística nos llevó tanto esfuerzo que yo no era capaz de leer mis propias notas. Entonces tuvimos que repetirlo otra vez. Y esta vez andando. Y debo de decir que puede haber sido una pesadilla logística, no una pesadilla de horror como Angola. Estamos hablando de viajar y de entusiasmo. Pero una de las cosas que debieras comprender de nosotros es el placer del viaje. Clásicamente es difícil, pero hay mucha felicidad, mucha revelación en el viaje. Si hablamos de ficción, por ejemplo, bueno, tenemos un estado de ánimo distinto, pero el placer del viaje se refleja en todo lo que hacemos. Sí, pero al final del Great Railway Bazaar hay un comentario, estás volviendo en el tren, y hay una pequeña frase que yo encuentro muy interesante. De alguna forma, y corríjame si me equivoco porque no la recuerdo verbatim, pero establece usted la diferencia entre la ficción y el viaje o literatura sobre viajes. Dice, si hubiera hecho, esto es distinto que si hubiera hecho todo esto como ficción. Y yo recuerdo que yo escribí un libro que tenía lugar en 1879 y en el 1979. No lo voy a explicar con detalle aquí porque sería demasiado. Pero tenía lugar en Bulgaria. Yo nunca he visitado Bulgaria. Simplemente he comprado una guía muy barata de Bulgaria, una guía de viajes, y he situado a mis personajes en esas circunstancias y en lo que yo había leído en esta guía de viajes. Y la gente me dijo, ¿ha visitado usted Bulgaria? Y yo dije, no, nunca. Y dijeron, es sorprendente. Bueno, usted no me pregunta, sí, he estado en el 1879, que sería mucho más sorprendente, pero al final de su libro, ¿podría usted haber imaginado todo este viaje sin haberlo realizado a partir de leer material? ¿O podría haberlo escrito o realizado y luego escrito una ficción que no tuviera nada que ver con el viaje? Bueno, pero sería un libro distinto. Por eso, el viaje tiene un elemento de ficción en sí. Yo creo que el viaje es un registro preciso en que también se utiliza la imaginación, pero es de algo que hemos hecho. Y cuando se hace una ficción del viaje, entonces es una historia distinta. Bueno, pero hay un comentario intrigante aquí. Es el viaje exterior en oposición al viaje interior. Y para la mayoría de la gente, un escritor de ficción va a su despacho y se imagina Bulgaria. Están tratando de pensar cómo es Bulgaria, pero yo he ido a Bulgaria, pero prefiero ir a mi habitación y pensar en Bulgaria que ir a Bulgaria. Pero yo visité Bulgaria y luego escribí sobre ella, pero son dos cosas distintas. Y la Bulgaria de la imaginación, evidentemente, es distinta de la Bulgaria real. Mi editor búlgaro me dijo, ¿cuándo va usted a volver? Y dije, pues no he ido nunca. Tengo una anécdota. Yo visité Yugoslavia en el 1990, cuando murió Tito, y había una propaganda turística de Bulgaria para los países del este que iban allí. Y la propaganda estaba en español.
Para todo el mundo. Bulgaria, te quiero. Y decía, Bulgaria, te quiero. Bulgaria, Bulgaria, I love you. Más adelante vamos a hacer un spot sobre las Islas Canarias, sobre Tenerife. Yo quería preguntarle algo que me viene a la mente sobre los viajes. No es que un viaje en sí es como un país. Cuando uno viaja, ¿no es el viaje un país que uno recorre? Bueno, esta es una frase muy poética, pero es un viaje, un país, pues no, un viaje es algo en sí mismo. Eso es cierto. Puede ser incluso un sueño. Para dar una respuesta breve a esto, entramos en terminología compleja diciendo que el viaje es una entidad en sí mismo. Pero yo creo que me di cuenta en este viaje, viajando por el sur, que cuanto más se viaja, más pequeño se va haciendo el viajero. Entonces yo no creo que sea un país, pero el viaje abruma al viajero, en el sentido que uno se va haciendo más pequeño. Y se da cuenta de lo pequeñito que es, hasta que al final del viaje ya somos como insustanciales, o por lo menos así me siento. Nos vemos enriquecidos, iluminados por ello, pero nos damos cuenta de que somos solo una existencia en oposición a toda esta cantidad de existencias que hemos visto, que son tan distintas de nosotros y que quizá llevan vidas muy distintas. Y realmente en casa las cosas son más anecdóticas. Todas las sociedades, como la sociedad holandesa, tiene sus propias reglas, sus propios juegos. Todo el mundo sabe de lo que se está hablando. Y súbitamente te vas de viaje y te ves enfrentado a todas estas cosas que están en su espacio. Ahora sí, sé muy bien lo que quiere decir Paul. Bueno, yo estaba buscando una cita aquí, pero no sé si la encuentro, no sé si la veo. Viajar es el más triste de los placeres. Por ese motivo, por el tipo de melancolía que se siente en el viaje. Sigue siendo un placer. Él dice el más triste de los placeres. Porque el viaje representa el viaje de vuelta también. Cuando uno vuelve de ese lugar al lugar donde pertenece. Sí. Y deja detrás muchas cosas. Viajar es olvidar o no olvidar. Sí, pero también hay algo que es la melancolía de esa soledad. No puedo encontrarlo aquí. Al final de mi libro sobre Santiago hay algo de ese tipo. Dice, y finalmente habíamos llegado a Santiago y entonces nos volvemos a marchar. Y entonces, vemos que Santiago va a seguir allí, van a tener su propia vida, mucho después de que nosotros hayamos desaparecido, seguirán yendo los peregrinos, pero nosotros hemos llegado y no nos quedamos. O sea que nunca vamos a formar parte de ello. Y este es el dilema del viajero, que al fin y al cabo nunca se convierte en parte de aquello a lo que iba. Sí, yo siento la misma cosa. Uno sale como un extranjero, llega a un lugar donde sigue siendo extranjero y se vuelve a casa porque es un extranjero. Pero usted ha vivido por toda Europa, en Alemania, en España, en Holanda, habla distintos idiomas, bien, como europeo, tiene un sentido de identidad y un lenguaje en común con la mayor parte de Europa, digamos, cosa que yo no tengo. Yo me siento como un extranjero aquí.
Y como viajero, uno empieza a relacionarse con la experiencia del inmigrante, de sentirse como un mexicano en Estados Unidos, por ejemplo, como un turco en Alemania. Y uno empieza a decir, bueno, el ser extranjero es un destino muy complejo. Bien, pero si uno tiene que vivir allí, por ejemplo, por trabajo y no puede marcharse, pero usted ha dicho que habla estos idiomas, bueno, yo sí hablo español. A mi modo, como yo lo digo, yo hablo el español de la calle porque es donde lo he aprendido y leyendo periódicos, no lo he estudiado nunca, pero nunca voy a ser español porque si 3 madrileños empiezan a hablar, no, yo sé que usted no es un madrileño, pero nos sentiremos excluidos porque no podremos seguirlo. Pensamos que hablamos español pero hablan tan deprisa. Bueno, este es un concepto muy extraordinario. Cuando uno viaja tanto, puede seguir siendo extranjero. Forastero. Mejor forastero que extranjero. Bueno, hay un capítulo sobre esto. Bueno, en el primer viaje que hice autostop, recuerdo que me recogió un señor con un coche estupendo. Tenía uno de esos coches ingleses a la antigua. Parecía una versión moderna de Don Quijote. Y en la parte de atrás del coche llevaba libros que me demostraban que era un intelectual. Y me dijo, ¿qué está usted haciendo? ¿A dónde va? Y yo dije, no lo sé, voy a Francia. Y me preguntó, ¿y dónde dormirá usted esta noche? Y le dije, pues no lo sé. Y dijo, ¿sabe usted, esta noche se va a sentar en una silla que no será suya? Y nunca me olvidé. Nunca me olvidé que no era mi silla. Y esto, en cierta forma, también es la esencia. Pero hay sitios donde uno no pertenece. Y sin embargo, uno pretende tener derecho a sentarse allí, paga por ello o lo que sea. Pero hay algo en este comentario, sí. Bueno, pero lo interesante de ir a los sitios y volver de los sitios es como la carretera a la felicidad o a donde debieran pertenecer. Bueno, hay una canción de George Harrison sobre eso. Yo quiero volver a los coches como un lugar de la felicidad en movimiento, pero antes quería volver a la pesadilla. La pesadilla contemporánea en la literatura, que es como la última parte de Lolita, de La carretera por McCarthy, que es un viaje en sí, un viaje dramático, en un lugar donde, bueno, de hecho, esto es algo que me viene a la mente ahora. No había más que un barco, y el barco se llama Tenerife, de hecho. El único nombre propio en este libro es Tenerife, que era el nombre del barco. ¿Ha leído usted ese libro? ¿No piensa usted que es como el último viaje? Como el viaje del fin del mundo. Sí, es un poco un libro del fin del mundo, sí. ¿Qué pienso de ello? Bueno, se puede tener esta experiencia incluso fuera de la ficción. El viaje que yo estaba describiendo por el sur, hay una carretera que se llama 301 y era la principal carretera del norte al sur. La principal autopista era el eje.
Y esta carretera hay hoteles que se han cerrado, moteles cerrados, porque la autopista pasa al lado, pero ya no pasa por ahí. Cines, restaurantes vacíos. Esta carretera, que era el eje, ya está cerrada. Y esto parece el fin del mundo, pero no es ficción. Yo estuve ahí hace tan solo 2 semanas. Y todo a lo largo de esta carretera son ruinas. Casas que se han dejado ir a la ruina. Y hay una gasolinera con personas alrededor de ella, sentados al sol o bebiendo. Y yo dije, bueno, el único sitio donde he estado parecido a esto ha sido en África. Entonces fui a la gasolinera a poner gasolina y entré a beber algo. Y los propietarios eran hindúes, el señor y la señora Patel, de la India, pero estaban en Carolina del Sur. Entonces esto hacía que todo pareciera aún más el fin del mundo. ¿Qué están ustedes haciendo aquí? ¿Qué hace aquí esta gente? Que es todo tan raro. Entonces es McCarthy, pero esto es en la realidad, no es una versión de ficción, pero nadie sabe que ese sitio existe. Una de las motivaciones del viaje es sentir que se ha descubierto algo. ¿No estás de acuerdo? Este sentido del descubrimiento es muy importante. Y yo nunca hubiera podido descubrir esto si no hubiera estado en mi propio coche. Esta es la forma en que independientemente tenía que encontrar mi camino. Bueno, pero no es un descubrimiento que se hace para otros, es más bien un descubrimiento que se hace para sí mismo. Y ahora vamos a los coches, ¿no? Bueno, pero hemos estado en los coches todo el tiempo. Pero ahora estamos en un buen coche en este momento. Hace unos años fue publicado por los periódicos en España una fotografía que era un anuncio y decía: de aquí contigo a la eternidad. Era un coche BMW, era un coche precioso. Y un filósofo español se enfadó porque dijo que la felicidad relacionada con coches y con coches grandes o potentes era errónea, que los coches no son sinónimos de la felicidad, pero la gente ve los coches, como usted mismo ha dicho hace un momento, como una imagen de la felicidad. ¿Qué es un coche para un viajero? Yo creo que Paul ya lo ha dicho, pero yo diría que mi coche para mí es realmente muy importante. Me gusta mirarlo y me siento muy furioso con quien sea, General Motors o quien sea, que no ha aprobado el trato para salvar a mi Saab, porque los americanos tienen miedo de que los chinos les roben los secretos. Pero esto depende de la compañía americana que sea. Pero que el filósofo se enfadara por la idea de la felicidad representada así, esto no coincide con la idea del propietario del coche, me imagino. Pero la idea de la felicidad es distinta para cada uno. Y yo no creo que podamos quitarle la felicidad a alguien que está muy contento conduciendo solo en su coche. Si esta es su idea de la felicidad, es la felicidad para él. Sí, pero es significativo. Bueno, ¿cuál es la primera vez que usted fue a China? Hace solo unos pocos años. Yo fui en 1980 y no había coches. La gente viajaba en tractores, había algunos pocos coches del gobierno, pero las carreteras estaban vacías. En toda China. Toda China era un país de carreteras vacías. Y también Birmania. Yo estuve en Birmania hace muchos años y me chocó que no había ni coches ni Coca-Cola. ¿Hay alguna relación entre los dos? Sí, sí, claro. Pero ahora China ya tiene muchos coches y atascos de tráfico, quizá demasiados coches.
Pero esto fue hace, ¿qué? 30 años. Bueno, no solo tienen una política de un solo hijo por familia, sino que deberían tener una política de un solo coche por familia. Pero estar en un país tan inmenso, sin automóviles, es muy extraño. Es como encontrarse en otro planeta. Y ver los atascos de tráfico que tienen ahora es otra cosa. Yo prefería cuando estaba vacío. Y toda esta cantidad de gente en bicicleta. Claro que las carreteras son muy, muy anchas. Bueno, la bicicleta era el modo de transporte favorito, evidentemente. Pero con el crecimiento y el deseo de la felicidad, compraron coches. Y en la política anterior nadie compraba coches porque tampoco tenían dinero, pero en cuanto tuvieron dinero compraron coches y ahora tienen congestión. Pekín no diré que fuera una pesadilla, pero decidí que no quería estar 1 hora y media sentado en un taxi y que me iba a meter en el metro en Beijing. Pero entonces uno está espachurrado, literalmente. No han resuelto este problema. Bien, nosotros debiéramos entonces relacionar la felicidad con los coches o con el hecho de que los coches nos transportan de un sitio a otro. Bueno, sí, porque un coche nos protege, de tal forma que a veces la gente se siente de distinta manera en un coche que cuando va a pie. Por ejemplo, en Inglaterra la gente es muy correcta cuando están a pie, pero muy mal educados cuando están en coche. Eso ocurre aquí también. Entonces son una gente muy cortés que protegidos por un coche se vuelven agresivos. Pero es porque uno se siente seguro en el coche. Rudyard Kipling tenía un Rolls Royce y dijo que tenía un Rolls Royce porque no podía permitirse el lujo de tener ningún otro coche porque el cambio del Rolls nunca había que arreglarlo. Y él condujo por toda Europa con su Rolls hasta que su hijo murió en la Primera Guerra Mundial, 1916. Y él era un corresponsal y Rudyard Kipling era un hombre muy tímido, pero conducía muy deprisa cuando estaba en coche. O sea, que la contención, bueno, no, es que en el coche se nos libera de las reglas normales. Los chinos en un coche piensan que se pueden portar de una forma distinta, que no forman parte de una gran masa. Bueno, el coche nos permite una cierta cantidad de libertad que a veces hacemos que sea equivalente de la felicidad, pero esto se ve realmente amenazado por otros coches, porque la idea de la libertad que teníamos o que tenemos en un gran país cuando estamos solos conduciendo es muy difícil mantenerla si estamos en un atasco de tráfico. En Holanda, todas las mañanas nos dan las noticias, Obama, Romney, y después dicen, tenemos los siguientes atascos de tráfico, 6 kilómetros, 8 kilómetros, y entonces la idea de la libertad y también la de la felicidad se evapora. Sin embargo, las personas no dejan su coche. Yo tengo un vecino que ha decidido que va a hacer todo lentamente. Ni siquiera va en bicicleta, va andando, probablemente no vaya andando cuando vaya a París, pero en fin, trata de ir a pie a todas partes. Bueno, esto es interesante que usted lo introduzca y es usted muy amable, porque yo quería precisamente llegar a esta parte hablando del caminar. Se soluciona andando. Yo no sé si la última utopía no sería andar. Todo peregrino serio marcha a pie hasta su destino sagrado. Y los que Chaucer puso rumbo a Canterbury valen de buen ejemplo. Andar es un acto espiritual. Caminar solo induce a la meditación. Los caracteres chinos para peregrinación
significan rendir homenaje a una montaña. Durante el viaje en el Gallo de Hierro, aprendí que para muchos taoístas es fundamental visitar las 5 montañas sagradas que según ellos constituyen los pilares de China, los puntos cardinales de la brújula y también el centro que separa cielo y tierra. Debo decir que el señor Terux tiene en su mano los puntos cardinales en forma de pájaro, ¿no? Me pregunto... es que yo estoy pensando en un poema que no funciona tan bien en español como en holandés, pero yo digo, yo soy el camino, sobre el camino. Estoy como una flecha, indicando a lo lejos, pero en la lejanía me pierdo. Quien me siga hacia allí, allá, hacia acá, hacia aquí, ha de ponerse en camino a la fuerza, en camino y perderse. Bueno. Interesante que ambos, viniendo de ámbitos distintos, sí, pero, siendo viajeros universales, pero tienen dentro la misma... Andar da un ritmo al pensamiento. En Menorca hay ahora, finalmente, después de 40 años de lucha, hay algo que se llama Camino de Caballos, Camino de caballos. De caballos, alrededor de toda la isla. Y bueno, esto es una gracia. ¿Debemos volver a caminar? You have to, my thing died. Shall we walk again? The future ¿Debemos volver a andar otra vez? ¿El futuro está en andar? Bueno, probablemente por necesidad, sí. Yo creo que tendremos que redescubrir la lentitud de las cosas. Tenemos que hacer las cosas más lentamente. Tenemos demasiada información, demasiada velocidad, y andar sería la respuesta, particularmente en este viaje, que fue una peregrinación en Japón, no por motivos religiosos, sino simplemente para hacerlo, y después ya los aspectos metafísicos vienen fácilmente en esos monasterios del siglo X o XI, pero estamos andando por una pendiente y llegamos al monasterio. Y uno de ellos tenía 888 escalones. Entonces uno tiene tiempo de pensar antes de llegar, se lo garantizo. Sí, eso es cierto. Pero este capítulo es sobre cómo el andar induce el proceso que nos ayuda a resolver problemas. Se resuelve andando. Andar nos permite resolver problemas. El último libro fue el caminante solitario. Una última pregunta para ambos. Primero al europeo y luego al americano. Después del viaje, ¿usted se siente más feliz? Sí, yo dudosamente diría que si no hay otro viaje posible, sí. Paul, yo vuelvo a casa siendo una persona ligeramente distinta de la persona que se marchó. Y tú viajas con tu mujer, yo no viajo con mi mujer. Pero cuando vuelvo a casa ella me mira y me dice, ¿eres la misma persona? Y yo le digo, no, no lo soy. Trato de serlo, pero no. O sea que al final de un viaje, bueno, escribir sobre ello es un problema, pero siempre tenemos toda esta información en la cabeza, en las experiencias que tenemos. Bueno, uno se ve liberado por el viaje, pero yo creo que también una especie de carga de experiencia de la gente que hemos conocido, de los problemas que tienen, y nos damos cuenta de los problemas insolubles. Entonces, cuando yo volví de Angola, tenía un deseo, y era ver qué aspecto tenía mi propio país, y me di cuenta de que tenemos los mismos problemas. Se puede ir a Angola, pero yo creo que esto no sea cierto en Holanda, pero se puede encontrar el equivalente de Angola en muchos estados del sur, y esto para mí tiene un significado profundo.
yo me di cuenta de que los países que he visitado son un eco distante de mi propio país. Bueno, una reacción sobre viajar solo no. Yo solía viajar solo. Y uno escribe en yo. Y lo importante es encontrar una persona con la que se pueda seguir viajando solo, acompañado, o sea, solo pero teniendo a alguien allí. Yo sé que esto no es factualmente cierto, pero tenemos que ser capaces de viajar con alguien que nos permita viajar solos. Por ejemplo, yo nunca saco una fotografía, yo no sé si usted toma fotografías cuando viaja. Yo no quiero, porque hay algo entre mí y entre lo que yo quiero ver. Pero incluso si viajo con mi mujer, nunca escribo en el plural, nunca, porque sigo siendo yo el que está andando, yo la que está subiendo por todos esos escalones, aunque ella también lo está haciendo. Pero en este libro hay un capítulo sobre personas que viajan con otros. Y D.H. Lawrence, por ejemplo, siempre viajaba con su mujer. Hay gente que viaja con su novia. Y hay Levi Strauss, por ejemplo, siempre viajaba con su mujer. Hay un capítulo aquí, a mí me fascina la gente que va sola. Y lo que usted dice es cierto. Hay que encontrar la persona correcta con la cual viajar. Y entonces tenemos nuestra propia experiencia. Bien, yo creo que un viaje es donde también se lleva un libro o varios libros o la experiencia de haber conocido personas que cuentan historias y nos hace sentir más felices el haber estado con ellos. Entonces yo he estado muy feliz de haber podido viajar con ustedes hoy, gracias a la Fundación Mapfre y la Fundación Barreiros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias por estar aquí.